Buenas gente, estamos en Furtivo Skateboarding y hoy voy a hablaros de rails. Os voy a explicar un poquito cuál es el origen de los rails y bueno, un montón de curiosidades acerca de ellos. Los rails fueron inventados, si no recuerdo mal, finales de los 70, principios de los 80, por Paul Smith. Paul Smith era el fundador también de la marca Smith Sticks. Y bueno, de hecho, el nombre de Smith Sticks, al final Sticks quiere decir palitos, Smith de Paul Smith, y el nombre de la marca viene porque lo primero que empezó a fabricar el doctor Smith fueron los rails. Los primeros rails que se ponían en las tablas, pues eran unos rails que en vez de ser de plástico como son desde hace muchísimos años, eran de madera. Bueno, y tenían diversas utilidades, que era, bueno, aparte de proteger la tabla, pues te ayudaba a los grabs y te ayudaba también a encajar muchos trucos. Entonces esto, bueno, fue evolucionando y pasaron a ser de plástico, y hoy en día en el mercado pues puedes encontrar un montón de fabricantes pues con formas distintas, durezas distintas y con diferentes ventajas e inconvenientes, ¿no? Os voy a enseñar algunos rails, como por ejemplo tenemos estos de Santa Cruz con un diseño muy clásico. Generalmente tienen 5 agujeros, ¿vale? Y ahora mismo todos los que tenemos ahora aquí, todos son planos, pero existen también rails redondos, ¿vale? Que lo que te ofrece un rail redondo es que te posibilita pivotar de forma distinta, aunque la mayoría son cuadrados. Hay diferentes grosores. ¿Veis? Por ejemplo, estos de Heroin son mucho más finos. Entonces, cuando tú llevas un rail que es más fino, se va a parecer más a la sensación de no llevar rails, porque siempre, dependiendo del cóncavo de la tabla, puede haber más contacto del bordillo con la tabla al mismo tiempo que con los rails. Entonces, los rails hay diferentes maneras de ponerlos. Esto fue muy ligado a modas de hace años, ¿no? Pero en un principio los rails iban totalmente al borde de la tabla, porque la mayoría de patinadores que los utilizaban patinaban en grandes rampas. Entonces el rail al borde de la tabla, sobre todo lo que te facilitaba era los grabs. Cuanto más al borde está, es más fácil coger la tabla, ¿no? Entonces luego el rail se fue usando en el street skating, donde hubo una época donde los grabs eran muy populares, pero luego los grabs cada vez eran menos populares, y al mismo tiempo que eso ocurría, la gente empezó a acercar más los rails entre sí en el centro de la tabla. Entonces la diferencia es que cuando tú tienes el rail muy adentro, cuanto más adentro lo tienes, es más fácil que cuando tú estás sobre el bordillo tú puedas pivotar sobre tu propio rail, pues para hacer cambios pues a hurricanes, feebles y demás combinaciones. Entonces, a más interior es la posición, más te va a permitir pivotar, pero también va a ser más inestable mientras que estás deslizando. Y a más separación, pues vas a tener más estabilidad, y si existe también contacto del bordillo con la tabla, la sensación se va a parecer un poco más a no llevar rails, aunque claramente esto el principal resultado que va a producir es que el rail, el slide es mucho más constante y resbala mucho más, incluso en superficies que no resbalan demasiado. Últimamente es una tendencia que parece que ha vuelto, y generalmente la gente que ha vuelto a usarlos pues se engancha y los sigue usando, y yo soy uno de ellos. Así que nada, amigos, esto es un poco la explicación sobre los rails, y nada, os invito a que lo probéis, os gustará.